Bueno, hola Peter, hola a toda la gente que estáis viendo este directo. Lo primero quiero darte las gracias a ti y también a toda la organización que ha hecho posible este evento, que la verdad es que se está de menos dar charlas, así que de corazón os doy las gracias. Y sin más dilación procedo con mi charla, que se llama Virus contra Superbacterias. A ver, esto de aquí es un antibiótico. Esta es una de las cosas que nos han permitido hacer los antibióticos. Y esto es lo que podría pasar si seguimos usándolos así de mal. A ver, esto de aquí es broma, evidentemente, pero este número de aquí ya no es tan broma. Este es el número de muertes que se producen al año en todo el mundo debido a las bacterias resistentes a antibióticos, lo cual se ha convertido, según la OMS, en una amenaza, una de las mayores amenazas para la salud mundial. Además, no solo eso, sino que de estos 700.000, solo 35.000 muertes, o sea, 35.000 muertes se producen solo en España, lo cual es una barbaridad. Entonces, yo no sé si ahora os he traumatizado un poco, la verdad es que no es la mejor forma de empezar una charla, ¿no? Como la forma más alegre de hacerlo, pero quiero poneros un poco en contexto, quiero explicaros un poco cómo hemos llegado a esta situación, o sea, dónde se origina todo esto, ¿vale? La cosa es que hace unos años, incluso parecía ayer, cuando este señor de aquí, un reconocido científico llamado Alexander Fleming, descubrió en 1928 el hongo que producía un famoso antibiótico conocido como la penicilina, lo cual obviamente pues, revoluciona por completo el mundo de la medicina, ya que aumenta la esperanza de vida, la esperanza y calidad de vida, de hecho, hace que la infección deje de ser la primera causa de muerte en países desarrollados y básicamente, lo dicho, revoluciona la práctica médica. Total, que los antibióticos obviamente pues, se convierten rápidamente en una herramienta imprescindible en la medicina, cosa que hoy en día podemos ver porque cuando tenemos una infección y vamos al médico, pues lo que nos hacen una infección bacteriana y vamos al médico no están antibióticos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí pues hubo un plot twist que digamos que la gente no se esperaba, ¿vale? Y es que el uso excesivo y desmesurado de los antibióticos a lo largo de los años ha hecho pues, que aparezcan bacterias resistentes a los antibióticos o superbacterias. En general lo que ha pasado es que los antibióticos los hemos tomado con demasiada frecuencia y no siempre de forma adecuada. Por ejemplo, con el famoso caso de una persona que se toma un antibiótico para una gripe, ¿vale? Que la gripe es una infección vírica, no es bacteriana, o sea, está producida por un virus, no por una bacteria, por tanto el antibiótico es totalmente inútil. Y no solo eso, sino también con prácticas como, por ejemplo, dejar los antibióticos a mitad de tratamiento, o sea, en lugar de tomárselos hasta el último día, cosa que se tiene que hacer, aunque no tengamos síntomas, aunque ya no nos duela la infección, los antibióticos tienen que tomarse hasta el último día. Lo que pasa es esto, ¿no? O sea, que años después de que aquellos primeros pacientes fuesen tratados con antibióticos, las infecciones bacterianas vuelven a suponer una amenaza liderada esta vez por las superbacterias o bacterias resistentes a antibióticos. Lo que pasa es que el nombre pues no era tan cool. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es ¿cómo narices surge una superbacteria? O sea, ¿de dónde sale una superbacteria? ¿Vale? Para ello tenemos que entender primero cómo funcionan los antibióticos, que son pues uno de los tratamientos más famosos del mundo. O sea, todo el mundo en algún momento, casi todo el mundo en algún momento se ha tenido que tomar un antibiótico. Lo que pasa es que no todos sabemos o entendemos bien cómo funcionan. Así que no pasa nada, yo os lo explico. A ver, un antibiótico es básicamente una sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano, o sea, inhibe el crecimiento de las bacterias o directamente las mata. Y esto puede hacerlo de un montón de formas. Por ejemplo, hay antibióticos que rompen el ADN de las bacterias. Y como el ADN es básicamente pues, una información genética que permite a la bacteria funcionar, si rompes su ADN, esta básicamente deja de dividirse y finalmente se muere. Hay otros antibióticos, por ejemplo, que inhiben la síntesis de las proteínas de la bacteria. Y como estas son pues, las moléculas que realizan las funciones de la bacteria también y que también la permiten funcionar, la bacteria termina muriendo. Y luego hay antibióticos, por ejemplo, que rompen esa pared celular que rodea y protege a la bacteria, con lo que hace que esta bacteria pues, se lise o pete. Y finalmente también se muera. Total, que claro, ¿cómo hemos pasado de tener todo esto como súper controladito, todo bajo control, todo súper bien, a tener bacterias súper resistentes? O sea, ¿en qué momento se nos ha ido todo esto de las manos? Pues la cosa es que esto ocurre por el mecanismo siguiente, ¿vale? Os lo voy a explicar. A ver, imaginaos que tenemos esta población de bacterias, ¿vale? Bacterias lilas, supermonas, no muy fidedignas a lo que es una bacteria en realidad, pero podemos hacernos una idea. A medida que vamos dando el antibiótico a esta población de bacterias, estas bacterias se van muriendo. Lo que pasa es que llega un punto, puede ocurrir a veces de forma totalmente aleatoria y azarosa, que alguna de estas bacterias sufra una mutación genética. A veces esta mutación es inútil o incluso dañina, o sea, provoca la propia muerte de esa bacteria,
pero otras veces esta mutación dota a la bacteria de la capacidad de sobrevivir a ese antibiótico, ¿no? O sea, por ejemplo, si esta mutación de la bacteria hace que cambie una de las proteínas sobre las que actúa un antibiótico para matar a la bacteria, esa bacteria se vuelve resistente. La cosa es que si seguimos tomando ese antibiótico, iremos destruyendo como a esa población de bacterias que sí son sensibles al antibiótico, de forma que irá quedando cada vez más espacio y más nutrientes para que las bacterias resistentes pues se multipliquen a sus anchas y ocupen todo ese espacio, ¿vale? O sea, al final se trata de un proceso de selección natural en el que pues, el más apto sobrevive. La conclusión es que cuantos más antibióticos nos tomamos, más fomentamos esta aparición de superbacterias. Y esto nos lleva a la conclusión de que es un marrón. O sea, ¿qué marrón? Ahora, ¿qué hacemos? @policía, porque si los antibióticos no nos valen, pues obviamente hay que buscar una alternativa. Lo guay es que tenemos una y está en estos seres microscópicos llamados bacteriófagos, que son básicamente los enemigos naturales de las bacterias. A ver, estos bacteriófagos son básicamente unos virus que tienen este aspecto que es que no sabría definir, o sea, no sé si son como una especie de chupa chups arácnido, una especie de nanorobot, o sea, tiene un aspecto muy gracioso y básicamente lo que hacen es comerse bacterias, ¿vale? O sea, bacteriófagos se comen a las bacterias. La cosa es que, a pesar de esta estructura como tan guay que tienen, este aspecto tan chulo que tienen, la estructura per se es bastante simple. O sea, al final un bacteriófago se trata de material genético, que puede ser ARN o ADN, está rodeado por una cápside proteica y luego tiene como esta especie de vaina y patas también formadas por fibras proteicas. La cosa es que estos fagos se encuentran en la naturaleza, o sea, básicamente regulan incluso las poblaciones bacterianas que hay por ahí y además son las entidades biológicas más abundantes del planeta, lo cual me flipa, o sea, básicamente los puedes encontrar en cualquier ecosistema. Y lo más importante, lo que nos trae hoy aquí, que digamos, es que infectan y matan a bacterias, ¿vale? Es lo que nos interesa. Entonces, vamos a hablar un poco más de esto. Exactamente, un bacteriófago, ¿cómo se carga una bacteria? Vale, pues la cosa es que dependiendo del ciclo de replicación que siga cada tipo de virus, puede pasar una cosa u otra, pero hoy quiero que nos fijemos en en el que se llama ciclo lítico, ahora entenderéis por qué se llama así. La cosa es, el primer paso es que un bacteriófago reconoce una proteína de membrana, un receptor de la membrana de la bacteria, ¿vale? Y cuando lo reconoce, pues los bacteriófagos se unen a ese receptor e inyectan el material genético dentro de la bacteria. Una vez dentro, ese material genético, aprovechando pues toda esta replicación que tenga la bacteria para producir sus propias proteínas, etc., se van a producir un montón de copias de ese bacteriófago, se van a producir un montón de nuevas partículas de virus. Finalmente, una vez producidas estas copias, ese virus va a hacer que la bacteria se pete, liberando al exterior todas estas nuevas partículas de virus. O sea, va a hacer que esa bacteria se lise, que digamos, por eso se llama ciclo lítico, ¿vale? Y una vez estos bacteriófagos nuevos están expulsados al exterior, pues van a infectar a más bacterias y así el ciclo pues se repite una y otra vez. La cosa es que pues esto puede ser interesante, ¿no? Vaya, hemos dicho que estamos teniendo problemas para cargarnos a bacterias que no responden a antibióticos y que tenemos un tipo de virus que mata a bacterias resistentes, o sea, mata a bacterias en general. Por tanto, la pregunta es, ¿podemos sacar provecho a todo esto? Pues la cosa es que existe algo llamado fagoterapia, ¿vale? Que consiste en el uso de esos bacteriófagos para tratar infecciones bacterianas, o sea, para tratar infecciones causadas por bacterias. Y a pesar de que esto puede parecer algo como súper novedoso, súper revolucionario y tal, lo cierto es que esto no nos viene de nuevo, sino que lleva ya usándose, o al menos se descubrió hace 100 años. Es decir, si en 1928 hemos dicho antes que descubrimos la penicilina, fue en 1917 cuando se descubren esos seres microscópicos por primera vez y en 1919 cuando se utilizan como tratamiento contra la infección, o sea, cuando se usan por primera vez contra la infección, concretamente contra unas infecciones que tenían los pacientes en el aparato digestivo, como por ejemplo causadas por cólera, disentería bacilar, etcétera, ¿vale? Entonces, estos descubrimientos es curioso porque hicieron que varias compañías por aquel entonces en Estados Unidos, en Francia y Alemania comenzasen a producir preparaciones de bacteriófagos para tratar enfermedades bacterianas. O sea que al final la fagoterapia como tal fue un tratamiento súper utilizado en los años 30. Lo que pasa es que al final pues hubo varios factores que hicieron que esta fagoterapia se dejase un poco atrás, se abandonase, quedase en el olvido, como por ejemplo, para empezar, el propio desconocimiento que teníamos de los virus, porque por aquel entonces pues tampoco teníamos técnicas para estudiarlos tan bien como hoy en día que tenemos el microscopio electrónico y podemos verlos, etcétera, ¿no? No solo eso, sino que los resultados de los estudios que se estaban haciendo para probar la fagoterapia
era más bien poco claro respecto a su eficacia porque básicamente no había como unos criterios claros de cómo hacer esos estudios, porque al final pues resultaba muy difícil de compararse los unos con los otros. Y al final, ya para el colmo, cuando salen los antibióticos, obviamente, y se ve que son eficaces para tratar infecciones bacterianas, pues al final se comienzan a utilizar a punta pala y la fagoterapia se deja un poco en el cajón del olvido. Aún así, antes de seguir tengo que hacer un disclaimer. Y es que no todo el mundo abandonó la fagoterapia, ¿vale? O sea, en algunos países del ámbito soviético al final se continuó investigando y utilizando esta fagoterapia, por ejemplo en Polonia y Georgia sobre todo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, para el resto de los mortales, digamos que es ahora, después de muchos años, cuando estamos rescatando esa idea de la fagoterapia, esa necesidad de buscar una alternativa del valor de los recuerdos, ¿no? Se está volviendo a hablar de la fagoterapia. Y aún así, cabe decir que si bien pues probar nuevas técnicas siempre está guay, la cosa es que nos tiene que valer realmente la pena. O sea, la pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿la fagoterapia es realmente mejor que los antibióticos? Pues vamos a verlo. A ver, para empezar, una de las ventajas más marcadas que tiene la fagoterapia es la capacidad que tiene para degradar lo que llamamos el biofilm, ¿vale? En ocasiones, pues las bacterias se adhieren sobre un tejido o un implante y crecen ahí formando unas comunidades bacterianas que llamamos biofilms. Lo que pasa es que estas comunidades son pues muy puñeteras porque están recubiertas de una matriz que las protege de los antibióticos e incluso de nuestro sistema inmunitario, con lo que son básicamente pues súper resistentes, nunca mejor dicho. Total, que la formación de estos biofilms cuando tenemos una infección es bastante chunga porque es uno de los principales problemas por los que una infección al final puede volverse crónica porque hace que sea muy difícil tratarlos. O sea, cuando una infección forma un biofilm y si ahí no entran los antibióticos va a ser súper difícil erradicar esa infección. Pues bien, si bien los antibióticos no pueden atravesar estos biofilms, los fagos sí que pueden, ¿vale? O sea, los bacteriófagos tienen en su cápside unas proteínas que son capaces de degradar el biofilm y así pueden acceder a las bacterias para así matarlas de forma específica, lo cual es un super plus, ¿vale? Y lo de forma específica es muy importante. Es muy importante porque los fagos, de hecho, son específicos para un género e incluso dentro de ese género para algunas especies de bacterias en concreto. Y esto es una gran ventaja, por una parte, ¿no? O sea, es una ventaja porque el hecho de que sean tan específicos hace que los fagos no sean tan dañinos para otras bacterias como por ejemplo las de nuestra microbiota. Sabéis que la microbiota es ese conjunto de microorganismos que tenemos por el cuerpo, sobre todo bacterias, ¿vale? Que tenemos especialmente pues, en el intestino, son como las más famosas. Y básicamente uno de los efectos colaterales que tienen los antibióticos más marcados es que dañan bastante la microbiota. O sea, al final igual os ha pasado que si os habéis tomado antibióticos, el médico es probable que os haya dado también probióticos para contrarrestar ese efecto colateral que tenía el antibiótico, ¿no? Pues se ha visto que la fagoterapia es menos dañina para esta microbiota, pero eso no significa que evidentemente sea totalmente inocua, o sea, que no le produzca ningún tipo de efecto, con lo que obviamente further research is needed, ¿no? Se tiene que investigar un poco más si esto es algo realmente significativo o no. Lo que pasa es que no todo iban a ser ventajas y el hecho de que los fagos sean tan específicos para algunas especies de bacterias hace también que sea importante conocer qué bacteria causa la infección si queremos usarlos, ¿vale? Y esto obviamente es una desventaja, o sea, hay antibióticos que tienen un espectro más amplio, o sea, que pueden matar a varios tipos de bacterias, pues con los fagos, si son tan específicos, habrá que saber antes qué tipo de infección qué tipo de bacteria está causando esa infección. Lo que pasa es que esto lo podemos contrarrestar utilizando lo que se llama un cóctel de fagos, ¿vale? Que parece un poco lo que te pueden servir el bar de abajo, pero básicamente es una mezcla de varios tipos de fagos que son específicos para un rango de patógenos a los que nos interesa destruir, ¿vale? La cosa es que por mucho que, pues todo esto está muy bien, ¿no? O sea, vale, son muy específicos, etcétera, pero una cosa muy importante a tener en cuenta, obviamente, es la seguridad. Porque, a ver, al final tienes que pensar que los bacteriófagos son virus y que estás hablando de inyectar una serie de virus en nuestro organismo, ¿vale? Y esto, obviamente, pues hace que el sistema inmunitario haga algo. O sea, el hecho de que comiencen a entrar un montón de microorganismos a nuestro cuerpo hace que el sistema inmunitario diga, uy, ¿qué está pasando aquí? Porque al final tenemos que hablar de si realmente son seguros. Pues en efecto se ha visto que al introducir fagos en nuestro organismo, como pasaría con otros virus, el sistema inmunitario reconoce a esos bacteriófagos como agentes invasores y por tanto intenta eliminarlos antes de que estos lleguen al tejido infectado. Con lo que al final pues lo que están haciendo es disminuir la eficacia de esos fagos, especialmente si estamos hablando de dar varias dosis de fagos durante un tiempo, ¿vale?
Y además, no solo eso, sino que algunos estudios han visto que el sistema inmunitario de la persona que recibe los bacteriófagos puede producir anticuerpos antifagos, o sea, lo cual, pues, mira, si estamos hablando de una infección aguda puntual en el momento, no es problema porque al final los fagos actúan más rápido de lo que nuestro sistema inmunitario tarda en producir esos anticuerpos, pero sí que es verdad que si ya estamos hablando de infecciones crónicas a largo plazo, dosis posteriores, etcétera, pues esto puede ser un problema. Aún así, cabe decir que tenemos una solución, más o menos, y es, por una parte, utilizar pues, una mezcla distinta de fagos cada vez que se necesita administrar fagos, incrementar la concentración de estos fagos y además dar pues, dosis más frecuentes. Con lo que, pues bueno, tenemos esa compensación. Y luego, aquí preparaos porque se viene un plot twist importante. Y es que hemos estado diciendo, vale, queremos utilizar los fagos para tratar bacterias que son resistentes a los antibióticos. Pero aquí hay una cosa de la que tenemos que hablar y es que las bacterias también pueden volverse resistentes a los fagos, ¿vale? O sea, si al final pensad que una bacteria, si muta una de sus proteínas de la membrana, por ejemplo, que reconoce el fago para infectar a esa bacteria, al final lo que está haciendo es volverse resistente a ese fago. Pero aún así, los fagos no iban a quedarse calladitos en esta partida y la cosa es que también son capaces de generar mecanismos antirresistencia, ¿vale? O sea, como por ejemplo, si la bacteria pues muta esos receptores, los fagos a veces son capaces de reconocer los receptores mutados, no solo eso, sino que también pueden reconocer nuevos receptores, con lo que al final, pues los fagos tampoco se quedan atrás. Incluso no solo eso, sino que ya no de forma natural, sino que nosotros mismos también podemos dar a esos fagos mecanismos antirresistencia, porque el genoma de estos virus es tan sencillo que es relativamente sencillo pues modificarlos con ingeniería genética, ¿vale? Lo cual es un plus, pues eso, porque nos permiten que potenciemos, por ejemplo, pues acción antimicrobiana, que podemos programarlos para que desactiven genes de resistencia, etcétera. Y como veis, los fagos, a pesar de la sencillez de su estructura, ¿vale? A pesar de que, como hemos visto antes, eran relativamente sencillos, son bastante complejos en cuanto a que hay un montón de factores a tener en cuenta y además nos abren todo un mundo de posibilidades. Pero, hablando de posibilidades, hay una cosa que en el campo de la fagoterapia se está proponiendo bastante para, que digamos, pues facilitarnos aún más la vida, y es, en lugar de utilizar un fago entero, o sea, un bacteriófago entero, usar solo las proteínas que utiliza ese fago para lisar a la bacteria, porque al final es lo que nos interesa, ¿no? O sea, al final lo que queremos de un bacteriófago es utilizar esa capacidad para lisar, para hacer que las bacterias peten y así matarlas. Por tanto, ¿por qué no usar pues, directamente las proteínas que hacen eso? Concretamente, de todo esto, la lisina parece ser la mejor candidata que digamos a la hora de utilizarla para matar estas bacterias. Para empezar, porque pues a pesar de que el fago tiene toda una serie de proteínas para lisar a la bacteria, se ha visto que la lisina por sí sola es capaz de inducir esa lisis, ¿vale? Y además de forma pues, bastante rápida y potente, con lo que es un plus. Y lo que es importante, esta lisina también es capaz de atacar específicamente a las bacterias sin atacar a células eucariotas como las nuestras, ¿vale? Lo cual pues también es una ventaja y además evitamos el problema de que surjan pues bacterias resistentes a los fagos porque estamos usando solo esa proteína. Y no solo eso, sino que también una gran ventaja que hay que tener en cuenta es que son más fáciles de producir a gran escala que un tratamiento con los bacteriófagos enteros, ¿vale? Así que estas son las ventajas, digamos, pero no todo en el monte es orégano y obviamente pues utilizar solo proteínas tiene sus inconvenientes, como por ejemplo que la vida de estas proteínas es bastante corta, con lo que son bastante difíciles de mantener y no solo eso, sino que además también inducen esa producción de anticuerpos por parte del sistema inmunitario, con lo que pues no nos estamos librando de eso. Y lo que podemos decir aquí, que es la conclusión que utilizo para el final de mis vídeos y para cualquier charla, y que es verdad, es una verdad como una catedral, es que further research is needed, ¿vale? O sea, hace falta hacer más investigación para intentar contrarrestar estas desventajas o hacer que las ventajas pues sean mayores todavía, etcétera. En fin, que después de toda esta charla, yo sinceramente no sé cómo estaréis, si estaréis más como el meme de la izquierda o el de la derecha, si os he convencido, si os da cosa esto de la fagoterapia, no sé cómo estáis, pero siento cortaros el rollo diciéndoos que, aunque sí que es verdad que hay países como el actual pues Rusia, Polonia o Georgia que llevan años utilizando esta fagoterapia para tratar infecciones, en Europa al menos actualmente no hay un tratamiento de fagoterapia aprobado y generalizado, ¿vale? Que se está utilizando, porque es básicamente un campo relativamente nuevo aquí, todavía hacen falta más ensayos clínicos para probar que esta terapia pues, es eficaz, es segura, etcétera, ¿vale? Pero a pesar de que la fagoterapia nos ha dado resultados prometedores hasta ahora, es muy probable que no sea ni la panacea ni la solución definitiva al problema este que tenemos con la resistencia a los antibióticos, ¿no? O sea, de hecho,
parece que los fagos incluso tienden a ser más efectivos si se administran conjuntamente con antibióticos, con lo que al final puede ser que esa solución esté en utilizar una terapia combinada entre fagos y antibióticos para así poder pues, aumentar su efectividad, ¿no? Aún así, hay algo que me parece importante remarcar, y es que tal vez necesitemos ser más responsables, ¿no? O sea, es verdad que la fagoterapia podría ser eficaz, pero su mal uso médico, como ha pasado con los antibióticos, podría acabar llevándonos a ese mismo punto sin retorno, ¿no? O sea, no se trata solo de que la ciencia nos dé herramientas, sino de que sepamos utilizarlas bien y evitemos entre todos llegar a esta era post-antibióticos y incluso una era post-fagoterapia. Porque tal y como dijo Fleming, no os traje la penicilina para que me la leaseis. Muchas gracias. Bueno, pues con esta frase sin duda plenamente histórica de Fleming, tengo que agradecer la charla a Sandra. Ahora vamos al turno de preguntas, ha sido súper interesante. Hay que reconocer que siempre me fascina escucharte, no lo voy a negar, a todo el mundo. Oh. La verdad es que cómo unes esas expresiones, esos memes con conocimiento puro y duro es magistral. Entonces, bueno, la gente ya empieza a despertar ya en la mañana de sábado, que parece que no, pero cuesta madrugar un sábado, sobre todo si estamos currando toda la semana. Y hay unas cuantas preguntas, así que prepárate que Venga, va. la batería. Mira, la primera preguntan por ahí, aunque me da la sensación de que igual ya la contestaste en el vídeo, pero bueno, te la vuelvo a preguntar. Y pregunta Fabián, ¿pueden las bacterias generar resistencias a los fagos? Y si es así, ¿es tan problemático como los antibióticos? Vale, o sea, lo guay sí, las bacterias pueden acabar generando resistencia a los fagos, de hecho, por el mismo mecanismo que os he contado por el cual desarrollan resistencia a los antibióticos, porque mutan, o sea, los microorganismos mutan, es lo que hay, ¿no? O sea, ha mutado igual que pasó con el coronavirus, que de repente mutó y surgió una cepa, pues las bacterias mutan y eso supone que puedan cambiar alguna característica que es justo la que ataca el fago para cargársela, ¿no? Sí, puede mutar. La cosa es que los fagos tienen varias ventajas, o sea, para empezar, es menos probable que una bacteria se vuelva resistente a un fago que a un antibiótico. Segundo, los fagos también tienen mecanismos antirresistencia microbiana, ¿no? O sea, son capaces, si la bacteria muta un receptor, son capaces de detectar, por ejemplo, otro receptor. Además, presentan ventajas súper guays como que la que he comentado, ¿no? Que su genoma es tan sencillo que podemos incluso modificarlo con ingeniería genética, o sea, podemos cambiarlo para que actúe a nuestra merced. Y además otras alternativas como no utilizar todo el virus entero, sino utilizar solo la proteína que nos interesa, que es la que hace esa función de hacer que la bacteria pete, haría que evitásemos esa resistencia a los fagos. O sea, lo guay de los fagos es que tenemos como toda una especie de librería de posibilidades que podemos utilizar para evitar que las bacterias se vuelvan resistentes y si lo hacen, pues contraatacar. Esto es una batalla, es que por eso, de ahí el título de la charla. El fight, ¿no? Además con el fight, es un super fight. Del Street Fighter, que además yo soy muy millennial, me ha el detalle. Bueno, hay otra por ahí, Biología y lo que surja, pregunta, ¿hay algún tipo de bacteria que sea relativamente resistente a los fagos, ya sea por su sistema inmunitario, el CRISPR u otros, o por genes de resistencia por la infección de profagos? Yo esto no entiendo nada, pero bueno, te dejo. No, es un poco parecido al anterior. O sea, en realidad, no es más que haya una especie que digas, esta especie siempre muta respecto a los fagos. No, es que o sea, sí que se conocen como algunas cepas de bacterias que ya se han vuelto resistentes, de hecho, pero bueno, que luego se ha contraatacado, Pero ya desde cuando se empezó a utilizar los fagos, por ahí por los años 30, que empezaron a usarse a saco, ya había descripción de algunas bacterias que se estaban volviendo resistentes. Lo que pasa que es lo que te he comentado, o sea, gracias a estos mecanismos que nos permiten modificar el genoma de los fagos, gracias a la posibilidad de utilizar solo sus proteínas, etcétera, podemos contrarrestar esa resistencia. Sí que hay pues las típicas Streptococcus, Staphylococcus, todas estas sí que se han descrito algunas cepas que son capaces de volverse resistentes, pero cualquier bacteria en general que tenga esa capacidad de mutar y de cambiar sus receptores de membrana, bueno, hay un montón de mecanismos. He dicho mutación porque es como lo típico, ¿no? Pero hay más cosas, o sea, la bacteria es un microorganismo increíble, hace un montón de cosas, o sea, también hay mecanismos como que es capaz de secretar una especie de matriz extracelular que hace como que el fago no sea un receptor, o sea, es que hacen una de cosas que me parece... Es que nos creemos muy igual los humanos, pero los bichos que son súper pequeños y no podemos ver a simple vista son mucho más guays también en muchas cosas, y los infravaloramos mucho. Pues bueno, Pandora pregunta, vamos, que si corremos el riesgo, si no corremos el riesgo de que los fagos dejen de ingresar a otros virus, bacterias y empeorar de esta forma lo que queremos solucionar.
Quiero que les preguntes van un poco por los mismos tiros, en plan que a la gente le da miedo, tipo, vale, pero las bacterias son resistentes a antibióticos, pero ¿pueden serlo los fagos? Sí, o sea, pueden serlo, pero eso que os he comentado, en plan, no os preocupéis que hay... Yo aquí vendiendo los fagos, ¿sabes? Parece esto un anuncio de teletienda, en plan, no os preocupéis, a mí me han funcionado. No, o sea, que no os preocupéis que hay formas de revertir eso, igual que con los antibióticos. Estamos quedando un poco colgados en plan, hostia, que aquí se está volviendo esto resistente y no sé qué hacer, o sea, ¿qué? ¿Me invento un nuevo fármaco? ¿Buscamos nuevos antibióticos? O sea, hay gente... Con los antibióticos tenemos pocas alternativas, como, vale, si me ha vuelto resistente al antibiótico, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar antibióticos que se habían abandonado hace años porque surgieron otros más nuevos, pero como ya no se están utilizando, pues igual sí que son efectivos, o buscar nuevos antibióticos, se está haciendo constantemente, se están buscando más fármacos, más moléculas que sean capaces de cargarse bacterias. Pero el fago lo guay es que tiene toda esa posibilidad de modificación o de, sí, para que se vuelva más fuerte. Vale, y tenemos aquí una que es un tema que además sé que a ti te gusta, y pregunta Física de la Historia si se sabe si van a entrar en esta batalla, en esta pelea que nos estás contando, los priones. ¿Van a entrar ahí próximamente en esta batalla? ¿Quién da más? ¿De última hora? A ver, en principio no, porque son como cosas un poco distintas. O sea, los priones son básicamente partículas infectivas, son proteínas que están mal plegadas y que o sea, parece algo como que se dice muy rápido, pero esa cosa, ese hecho de que la proteína esté mal plegada hace que la proteína sea capaz de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas, por lo que si consumes carne con priones, o sea, proteínas mal plegadas, como que tus proteínas se pliegan mal, entonces eso genera una enfermedad que acaba destruyendo las neuronas, o sea, es un movidote. Los priones para mí están en el top de cosas que ni siquiera son una cosa viva porque son una fucking proteína, son una molécula que son capaces de matar a personas. O sea, eso ya es lo que más me fascina, creo, a nivel de cosas pequeñas que matan a gente. Pero no, en principio son cosas distintas. O sea, los priones son proteínas mal plegadas, virus, bacterias, son ahí microorganismos infectivos que pueden infectar a personas, pueden infectar a bacterias, etcétera, pero de momento la batalla está entre ellos dos. Ahora, que algún día alguien diga, oye, mira, pues si meto un prión en una bacteria, pues se la carga. Pues vale, pues adelante, que entre en la sala el prión también, sí, total. Bueno, pues gracias por estas preguntas. Bueno, había una pregunta por ahí de un tal Pau Mateo, que no sé si conocerás. Algo me suena, creo que es un médico, Mateo, biomédico, estoy confusa. Sí, eso sí. Este Pau Mateo dice que cómo haces para tener ese pelazo. Habré preguntado eso. Sí, bueno, pero es un poco en plan me pongo dosis de fago cada mañana, ultra hidratantes. Mata las bacterias del cuero cabelludo y me deja sedoso. Me gustaría preguntarte una última yo para ir cerrando este turno de preguntas, que ha sido súper interesante. Y te va a parecer un poco tontería, pero, por ejemplo, para la gente que no lo conozca, porque igual gente, como es mi caso, ¿no? Que soy de letras puras, yo lo siento, lo confieso, lo digo aquí públicamente. No lo sientas, solo faltaría. Yo aprendo de mis compañeros, porque yo de ciencia soy bastante limitado, ¿no? Por eso veo los canales de Sandra, los canales de Paul, el canal de Carlos, para enterarme de estas movidas. Pero sí me gusta preguntarte si pudieses explicar qué es la biomedicina, ¿no? Porque cuando escuchamos qué es biomédica y mucha gente piensa, wow, ¿qué biomédica? Suena como muy futurista, muy, ¿no? Pues un poco que rompas un poco el mito y que expliques un poco así de forma sencilla que es a lo que te dedicas. ¿Realmente? Claro, o sea, mira, la biomedicina es básicamente el estudio de cómo funciona el cuerpo humano, ¿vale? Esto, tal y como te lo he definido, puedes pensar, vale, eso lo hace la medicina, ¿no? Pero la biomedicina, la diferencia que tiene es que lo estudia a nivel muy pequeño, o sea, a escala molecular, a escala de células, a escala de los genes, de las proteínas, o sea, lo hace todo como a nivel muy microscópico. Pero básicamente es eso, cómo funciona el cuerpo humano, cómo debería funcionar el cuerpo humano, qué pasa cuando todo funciona correctamente, qué pasa cuando un gen muta, qué produce una enfermedad, cómo podemos curarla. O sea, todo esto es lo que hace la biomedicina, estudia el cuerpo humano, cómo funciona tanto cuando está sano como cuando se produce algún problema de cualquier tipo, cómo podemos arreglarlo, etcétera. Pero siempre a escala súper pequeñita. Eso es lo que hace. Pues sí, yo creo que ha quedado claro, ¿eh? De hecho, es sencillo y para toda la familia, como quien dice. Así que se agradece. Para todos los públicos. Vamos a ir Peter. Vamos a ir despidiéndote. Acuérdate que nos vemos en un ratito de nuevo en la mesa redonda, que va a estar muy interesante. Aquí estaremos. Así que no te despistes, que te voy a volver a llamar. Ay, de cervezas, venga, adeu.